I only want to admit individuals into our country who will support our values and love our people. Globalization is a fact because of technology, because of an integrated global supply chain, because of changes in transportation. And we're not going to be able to build a wall around that. Parto de decir que la cercanía entre Estados Unidos y México es más que una relación entre gobiernos. Es una relación sólida e inquebrantable entre millones de personas que viven en ambas naciones. America has lost nearly 1/3 of its manufacturing jobs since 1997, following the enactment of disastrous trade deals supported by Bill and Hillary Clinton. Remember, it was Bill Clinton who signed NAFTA, one of the worst economic deals ever made by our country or, frankly, any other country. Never, ever again. Entonces, más allá de que seguramente en su fuero interno muchos funcionarios mexicanos seguirán pensando que varias de las propuestas del señor Trump son insensatas, están en contra de los mexicanos y de los intereses comunes de las dos naciones, pues a pesar de eso, ni modo, ley del silencio de aquí en adelante para los funcionarios mexicanos. Cuando uno mira las encuestas, el apoyo a Trump está basado en cuestiones bueno, de anti-establishment y anti-sistema, pero sobre todo en una cuestión de nacionalismo anti-inmigrante, que tiene que ver mucho con México, y anticomercio. Entonces tampoco creo que lo vaya a moderar durante la campaña, sino al contrario, porque eso es lo que lo ha hecho exitoso. Si este candidato gana la elección en noviembre, antes de tomar una decisión brusca, seguramente sus asesores lo van a asesorar para que sea muy metódica cualquier decisión de reapertura del tratado. Mexico is our third largest trading partner. We sell more to Mexico than we do to China, India, and Russia combined. Every year, millions of tourists and business people and friends and family cross our border legally. Every day, $1.5 billion in trade and investment crosses our border, and that's trade that supports over 1 million jobs right here in the United States. I only want to admit individuals into our country who will support our values and love our people. Anyone who endorses violence, hatred, or oppression is not welcome in our country and never ever will be. Is not welcome in our country and never ever will be. Expreso mi absoluta voluntad de colaboración
a quien en noviembre sea electo como líder de esta gran nación. Y absoluta voluntad de colaboración a quien en noviembre sea electo como líder de esta gran nación. Y absoluta voluntad de colaboración a quien en noviembre sea electo como líder de esta gran nación. Ahí están los ecos de Donald Trump. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Esto es Retrovisor y ya lo veíamos el presidente Enrique Peña Nieto advirtiendo que van a trabajar con quien gane en las elecciones del próximo noviembre, siendo precavido. En su encuentro en Washington con el presidente de Estados Unidos, allá con Barack Obama, los presidentes de ambos países firmaron algunos acuerdos sobre educación, cultura, investigación, desarrollo empresarial y cambio climático. En fin, hicieron una declaración conjunta sobre el libre comercio, pero esto realmente es solo simbólico. Lo importante de todo esto es que ambos presidentes se reunieron un día después de que Donald Trump diera este discurso durísimo en contra, podríamos decir, entre líneas de México, un discurso en el que podríamos decir también amenazó una de las bases más importantes de nuestro país. ¿Cuál? Me refiero al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es una conferencia que tiene muchos simbolismos. Vamos a ver qué fue lo que dijeron ambos mandatarios en este encuentro que tuvieron a solo unas horas de que Donald Trump lanzara un discurso durísimo, que podríamos decir fue contra nuestro país. El gobierno de México observará con gran interés el proceso electoral, pero no opinará ni se involucrará en dicho proceso. Es un asunto que corresponde exclusivamente al pueblo norteamericano. Es clave lo que dice el presidente. El gobierno mexicano no opinará ni se involucrará en un proceso que le compete a los estadounidenses. Ahora, ¿eso es cierto? Hay que reconocer que lo que no se puede dejar de lado es que el hecho de que el gobierno mexicano está emprendiendo un mayor activismo en Estados Unidos. Hay un simbolismo innegable en esta visita del presidente Peña Nieto a Washington, como le decía, justo el día después de que Donald Trump diera este discurso, un discurso que podríamos calificar de amenazador. Justo esta semana también la canciller Claudia Ruiz Massieu decía lo siguiente en San Francisco. Vamos a recuperar este momento, un discurso que también tiene su simbolismo. We live in a time when some voices call for intolerance and discrimination. They are the same that reject integration and plurality, the same that use fear and disinformation as a political tool to promote isolation. But you know what? We, the ones who believe in diversity, solidarity, and inclusiveness, have not only the arguments to prove them wrong, but also the evidence that immigrants, and Mexicans in particular, have only created wealth and prosperity for the United States. Esto lo dijo la canciller en una de tantas visitas que ha hecho a Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿estamos ante una campaña del gobierno mexicano en un país soberano como Estados Unidos? Nadie puede responder con certeza esa duda, pero lo cierto es que Claudia Ruiz Massieu, como le decía, ha estado muy ocupada en la Unión Americana. Vamos a ver, porque la Cancillería se insiste en que Ruiz Massieu estará viajando a este país, a Estados Unidos, muy seguido de aquí hasta noviembre, quizás hasta 2 veces por mes. Vamos a ver, en las últimas 3 semanas, por ejemplo, ya hizo 4 viajes. El pasado 15 y 16 de junio estuvo en Raleigh, en Carolina del Norte, en donde se reunió con grupos de la comunidad mexicana. Para el 24 y el 25 de junio visitó Phoenix, Arizona, en donde se reunió con el gobernador del estado, Doug Ducey, y con connacionales que viven en Estados Unidos. Hay que recordar que cientos, que quizás hasta unos 200,000 mexicanos y mexicanoamericanos residen en esta ciudad de Arizona, que es un estado muy republicano. Para el 8 de julio, ella estuvo en una de las ciudades con más mexicanos en todo el mundo, me refiero a Los Ángeles, en California, en donde visitó el consulado y nuevamente sostuvo una reunión con líderes de la comunidad mexicana, con personas que tienen mucha influencia allá en esta ciudad. Y eso nos lleva al 19 de julio a las imágenes que le presentábamos hace unos instantes en San Francisco, en California, en donde la canciller se reunió con líderes de la diáspora mexicana y con el alcalde de la ciudad, Ed Lee, un aliado indiscutible de México, además de la senadora, demócrata por cierto, Dianne Feinstein. Ahora bien, en este trazado fino, muy fino,
quirúrgico que tiene que hacer el gobierno mexicano ante el riesgo de que le acusen de injerencista en los asuntos internos de Estados Unidos, hay también algunas iniciativas que podrían de una u otra forma inclinar la balanza. Le presento este reportaje de mi compañera Susana Sáenz Arel. Los mexicanos también vamos a votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Anyone who endorses violence, hatred, or oppression is not welcome in our country and never ever will be. La comunidad mexicana ha unido esfuerzos para obtener la doble nacionalidad y votar en contra del magnate. En los medios de las redes sociales se ve mucho el esfuerzo de los grupos de base, de grupos comunitarios, de los sindicatos aquí que están moviendo la comunidad latina, que es un voto muy grande aquí en el condado de Los Ángeles para derrotar a Donald Trump. Estados Unidos cuenta con una población aproximada de 324 millones de habitantes, de los cuales 34.6 millones de personas son de origen mexicano, el 10.6% de la población. De ellos, el 98% son mayores de 18 años, por lo que son votantes potenciales. Distintas organizaciones, así como los consulados mexicanos en Estados Unidos, están promoviendo la tramitación de la nacionalidad estadounidense para empoderarlos, darles más opciones de movilidad e integración. Esto también beneficiará al Partido Demócrata. Muy recientemente, cuando activamente, de manera proactiva, la red de 50 consulados de México en Estados Unidos, en coordinación con la Embajada y con la Cancillería, estamos organizando talleres y promoviendo activamente que los mexicanos que tienen derecho valoren la posibilidad, aquilaten la posibilidad, las ventajas de contar con dos nacionalidades. Nuestro esfuerzo que tiene que ver con el empoderamiento de nuestra comunidad y de promover que ellos sean ciudadanos binacionales, es decir, con participación política, económica, social, integral en Estados Unidos, pero también en México, porque son binacionales, no tiene que ver con movilizar a alguien en específico contra algún candidato en particular, pero sí tiene que ver con el tema de fortalecer en ellos la idea de que si ellos quieren que las decisiones que se toman en este país tomen en consideración sus intereses y la importancia que ellos tienen para las comunidades aquí en Estados Unidos, entonces tienen que tener una mayor participación en la sociedad. Los estados con mayores emisiones de matrículas consulares mexicanas son California, Texas e Illinois, seguidos de Nueva York, Carolina del Norte, Georgia, Florida, Nevada, Colorado y Nueva Jersey. El cónsul de México en Austin afirmó que alrededor de 600,000 mexicanos que viven en el estado de Texas podrían obtener la ciudadanía estadounidense y votar. Sin embargo, los consulados se han enfrentado a algunos retos para asesorar a los mexicanos. Enfrentamos diversos obstáculos. El primero está en que, por ejemplo, en los talleres que nosotros hemos organizado, no podemos atender a toda la gente que solicita la demanda. ¿Por qué? Porque primero, no lo hacemos solos, lo hacemos en coordinación con otras organizaciones que se dedican a promover los derechos de los migrantes. Lo hacemos con la asesoría legal de abogados que donan pro bono su trabajo para dar este tipo de asesorías. Tratamos de que sean ejercicios que aquí le llaman de one stop. El cónsul de México en Raleigh aseguró que en Carolina del Norte y del Sur se han registrado uno de los crecimientos más acelerados de población mexicana. En Carolina del Norte hay 30,000 mexicanos residentes permanentes con posibilidades de nacionalizarse. En Carolina del Sur, alrededor de 40,000. Para obtener la doble nacionalidad, hay distintos requisitos dependiendo del caso, pero en la mayoría se necesita lo siguiente: residencia permanente de 5 años si no hay circunstancias especiales y de 3 años si el extranjero está casado y vive con un ciudadano estadounidense. Residencia continua de 5 o 3 años. Tiempo de estancia en el distrito o estado en que hacen la solicitud de naturalización de 3 meses. Solvencia moral. Conocimiento del inglés, de la forma del gobierno y de la historia de Estados Unidos. Adherencia a la Constitución a través de juramento. Los cónsules aseguran que hay un incentivo especial para que los mexicanos se nacionalicen. Las declaraciones de Donald Trump contra los connacionales. Sin duda alguna, ese tipo de voces o voces que amenazan o que acusan injustamente a la comunidad inmigrante de ser algo que no es,
son un factor que deben de promover este tipo de participación. Vivimos tiempos de una mayor polarización en la sociedad estadounidense. Yo creo que hay un discurso y una retórica que desprecia la contribución de los inmigrantes, que da cuenta de una falta de completo desapego a la realidad respecto a la importancia que es el trabajo o la mano de obra extranjera para la prosperidad de todos. Los tiempos para tramitar la nacionalidad están casi en el límite, ya que el proceso puede tardar desde 3 meses y después deben registrarse por estado para votar. El registro puede variar desde 10 hasta 30 días antes de los comicios. Las elecciones se realizarán el próximo 8 de noviembre. Para el financiero Bloomberg, Susana Sáenz. Bien, esa es la situación. Tenemos una mayor presencia diplomática mexicana en Estados Unidos y actividades tendientes a ciudadanizar al mayor número de mexicanos posibles para que voten en las elecciones de noviembre próximo. ¿Será un poco demasiado tarde para esto? Esa pregunta se la hago ahora a Armand Péchard Sverdrup, presidente de Péchard Sverdrup y Socios e investigador asociado del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington y además uno de los mexicanólogos más respetados de Estados Unidos. Armand, ¿cómo te va? Buenas noches. Víctor, buenas noches. Armand, ¿cómo ves esta campaña que está lanzando el gobierno mexicano a estas alturas? También, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué lectura le das a la visita del presidente Peña Nieto el día de hoy a Washington, en donde parece ser que toma un poco de distancia y dice que México será respetuoso de quien sea el candidato republicano y el candidato demócrata, es decir, que no nos vamos a meter a la campaña presidencial estadounidense, pero por el otro lado estamos nacionalizando a mexicanos para que voten? Pues mira, creo que sin duda la visita de hoy no es ninguna coincidencia, ¿no? Se da en medio de las dos convenciones, entre la convención republicana y la demócrata, y el enfoque que le da la Casa Blanca y Los Pinos a la visita es básicamente articular lo que es la realidad de la relación bilateral, que es bastante estrecha, bastante madura, y no tiene nada que ver con la supuesta realidad que habla la retórica del candidato republicano, ¿no? Donald Trump, donde trata de crear básicamente un temor hacia el mexicano, México, el inmigrante, como una amenaza a los Estados Unidos. Y la realidad es que estamos hablando de dos países que son socios comerciales, socios culturales, y esa es la realidad, y esa es la realidad que creo que ambos gobiernos trataron de exponer el día de hoy. Ahora, Armand, para el gobierno mexicano es muy difícil, es como lo comentaba hace unos instantes, tener que hacer un trazado muy fino para evitar de que se le acuse de injerencista en la elección de un presidente de un país soberano, de un país como Estados Unidos, pero al mismo tiempo es un resultado en donde nos estamos jugando mucho como país, porque la victoria de Donald Trump para México sería desastrosa. Pues mira, creo que sin duda es una campaña que se tiene que manejar con mucho cuidado. Yo diría, para quienes vieron la película Nuestra marca es crisis, se está viviendo esa película en realidad aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? En cuanto a la estrategia del Partido Republicano, en un contexto aquí en los Estados Unidos donde hay un gran temor sobre el terrorismo, hay un gran temor sobre un grado de violencia que se da por obviamente la disponibilidad de armamento que hay en este país, ¿verdad? Y esta estrategia de nuestra marca es crisis, sí pega en ciertos segmentos del electorado. Entonces, no hay que descartar el hecho de que él está promoviendo este temor dentro de la ciudadanía como algo que no pueda tener efecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y creo que la campaña del gobierno de Estados Unidos, hasta lo que yo he visto, ¿verdad?, es tratar de exponer esta realidad de la relación bilateral, pero la otra cosa es que exponerla más allá de la ciudad de Washington. La relación bilateral de gobierno a gobierno realmente ha estado muy enfocada en las capitales, y la realidad es que desde que se ratificó el TLC, ¿verdad?, la relación bilateral se ha diversificado
a lo largo de los estados de Estados Unidos y los estados de México. Y la relación se está viviendo en los estados, no en las capitales. Entonces, la estrategia del gobierno de México es tratar de darle ese contexto. Armand, para cerrar, se vienen momentos complicados. Me imagino que en lo que resta de la campaña vamos a ver un discurso en la misma línea de Donald Trump, muy crítico, muy puyante, muy agresivo hacia México. Mira, sin duda hay que recordar que va a haber un total de 4 debates, 3 presidenciales, 1 de candidatos de vicepresidente. Va a estar interesante ver el contraste en los debates. Sin duda, México, el tema de México, el TLC, el inmigrante, seguirán siendo una piñata para Donald Trump. Y creo que lo importante es que Hillary Clinton y el Partido Demócrata traten de articular la realidad, porque al fin del día, en tu segmento mencionabas el valor del voto latino en este país. Y el Partido Republicano, en vez de ampliar su base, creo que la están haciendo más chica. Entonces, como estrategia no la entiendo, pero no hay que menospreciar ni descartar la estrategia de nuestra marca es crisis dentro de lo que se está viviendo tanto en el ámbito de terrorismo, de seguridad y en el ámbito económico en este país. Entonces no hay que descartarlo. Listo, con eso me quedo con la frase: México seguirá siendo la piñata para Trump. Armand Péchard, gracias por estar con nosotros esta noche en Retrovisor. Te mando un abrazo. Héctor, un abrazo. Saludos. Y bien, la de hoy será la última reunión que sostengan Enrique Peña Nieto y Barack Obama como presidentes, porque en noviembre Obama va a dejar el cargo. Vamos a hacer ahora un recorrido por cómo le fue a estos dos presidentes que convivieron durante 4 años. Vamos a ver la historia de una relación que está por terminar. Gracias por seguir con nosotros y cerramos esta semana con el partido en el que suenan rumores de descontento. Habrá quien diga que hay voces de una rebelión interna, aunque apenas está en ciernes. Lo que es indudable, lo que no está para interpretación, es que sí hay inquietud. No me refiero al PRD, sino me estoy refiriendo al PRI, un partido muy disciplinado en el que ya son varios días de señales muy llamativas. Y es que no está en el código genético priista hacer tanto ruido, y sin embargo, lo hay. Vamos a nuestro conteo retrovisor, a las 5 señales de que algo
Algo se mueve en el partido, en el gobierno. Y arranco con la primera muestra de descontento en el PRI, la de Ulises Ruiz, quien el 11 de julio, un día antes de la unción de Enrique Ochoa como nuevo dirigente partidista, criticaba lo que definía como una imposición. El PRI está en un momento crítico que necesita formas diferentes, formas mucho más abiertas de participación de la militancia, que esto ya sucedió, no es nuevo, ya nos sucedió en 1999 con un proceso abierto para elegir el candidato a la presidencia, errores que se venían acumulando, cómo se aleja el PRI de las causas de la mayoría. Y bueno, el resultado del año 2000 fue perder la presidencia de México, y es una lección que sin duda tiene muchos visos de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Vámonos al número 4, porque a las críticas de Ruiz por esas fechas se sumó un tuit simbólico, significativo de Ricardo Aguilar, bueno, es el número 2, a quien muchos ubicaban como posible presidente del PRI. Vea lo que posteó el 8 de julio. No queremos candidatos que al ser postulados, los primeros sorprendidos en conocer su supuesta militancia seamos los propios priistas. ¿Frase de quién? De Luis Donaldo Colosio. A eso se suman más señales esta semana. Vámonos al número 3. Como les decía, esta semana, apenas anteayer, los militantes Genaro Morales Rentería y César Aquiles impugnaron el nombramiento de Ochoa Reza ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vaya, no es algo habitual que esto pase en un partido con la disciplina de hierro presidencialista que caracteriza a los priistas. Pero pasó y está pasando. Y ayer acude un consejero político nacional para exigir la expulsión de 3 gobernadores, pero sin avisarle a Enrique Ochoa Reza. Vamos a recordar lo que nos dijo Armando Barajas, este consejero que de la nada sorprendió a su presidente pidiendo la expulsión de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge. Ya basta de tanta impunidad de los gobiernos del partido que sea. Pero hay que empezar por la casa, hay que empezar por el PRI, hay que empezar por nosotros. Y para hacerlo requerimos nosotros llegar a presentar una denuncia en contra de lo que consideramos que son malos negocios, malos gobiernos. ¿Por qué? Por el tipo de negocios que hicieron cada uno de estos. Y con eso llegamos al número 5, a una señal más de que algo está pasando en el PRI, porque ayer un grupo de exlegisladores se reunió con el presidente Ochoa Reza para externar su preocupación por lo que definieron como la desarticulación entre partido y gobierno observada en el proceso electoral pasado y la responsabilidad de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo en los resultados negativos del pasado 5 de junio. Así que algo se está moviendo en el PRI y por eso saludo en la línea telefónica a la senadora del PRI, Cristina Díaz. Senadora, buenas noches. ¿Usted estuvo en esta reunión ayer en el CEN? Sí, ahí estuvimos los integrantes de la 59 legislatura y también el día miércoles estuvo la 61. Yo soy integrante también y compañera de estas 2 legislaturas y ahí estuve con mis compañeros y sin duda acompañando al presidente Enrique Ochoa Reza. Creo que es muy importante el diálogo, que permite un diálogo abierto, franco, de inclusión, como lo ha estado propiciando el presidente Enrique Ochoa. Él está haciendo gala muy bien de ese discurso de apertura que tuvo cuando tomó protesta, en donde el PRI al interior está aceptando la crítica, la autocrítica, y esa crítica y autocrítica cuando se construye en canales importantes, serios, como es el sentarnos a una mesa, vernos a los ojos, a la cara y con mucho respeto expresar nuestras opiniones, nuestras observaciones, nos ayuda a construir. Y déjame decirte que la expresión de mis compañeros que asistieron a estas 2 reuniones fue altamente positiva. Al concluir, nosotros pues tenemos ahí un chat de las 2 legislaturas y pues muchos compañeros no pudieron estar, sin embargo otros se trasladaron de sus distritos para estar en la mesa del presidente y se llevaron una buena impresión precisamente
porque el presidente tiene esa apertura para escuchar. Senadora, ya nos comió el tiempo, ya son las 10:30, se nos acabó el programa. Le ofrezco una disculpa. Déjeme pedirle la oportunidad de platicar, de seguir platicando el lunes para continuar con esta entrevista, porque realmente aquí lo que está pasando es que hay algo se está moviendo en el PRI, porque ustedes son un partido muy disciplinado y ahora vemos estos visos de ruido, pero le pediría que me dé la oportunidad de seguir platicando con usted el lunes. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy puesta y bueno, decirte que es una nueva etapa del partido y en esta etapa de apertura se está aceptando la crítica precisamente como una actitud propositiva. Listo, senadora Cristina Díaz, gracias por estar con nosotros en Retrovisor, que tenga buena noche. Gracias, hasta luego. Se nos acabó el tiempo aquí en Retrovisor, otra vez tuvimos que dejar guardado el 8 bits, se lo vamos a cargar en redes sociales para que lo pueda ver esta semana. Le agradezco por haber estado con nosotros, quédese aquí en el Financiero Bloomberg, como siempre le digo, en esta pantalla siempre hay contenidos, se queda con Javier Risco y sin lugar a dudas, si yo lo veo el martes en Retrovisor, que tenga buena noche.